Bueno, leyeron antes, lo que se terminan de conectar. El escrito que les mandé ayer. Sí. Ya vieron que, bueno, es que sí, eso ya es de profesores, pero nada más para que se den una idea que también nos afecta a todos. Prácticamente nos van a hacer trabajar el doble por la misma paga o inclusive menor, ¿no? Porque además de nosotros dar la clase presencial, también vamos a tener que dar la clase grabada o pregrabada a distancia. Entonces tenemos que dar 2 veces la clase o bien pregrabar la clase, que sería ahí lo mismo que dar la clase antes, y volver a dar la clase. Entonces son el doble de horas de trabajo, pero con una paga pues, igual, ¿no? Más o menos, para que se den una idea. Pero, por ejemplo, unos van a entrar una semana, unos van a ir a la escuela una semana y los otros van a estar en clases en línea, Ajá. pero van a estar Y se los del va a hacer por mismo, apellido. por apellido. Ajá. Sí, porque hay hermanos en las escuelas, entonces, para que los 2 hermanos no tengan que ir a la escuela el mismo día, pues eso también se va a considerar y y que no vayan, ¿no? Al mismo tiempo, la misma semana. Eso nada más en educación media y superior. Y Profesor, ¿y son los los, profesores que tienen más de un grupo irían toda la semana entonces? como que más, los que tienen dos grupos, por ejemplo, Ajá. de por sí todos iríamos. Es que también eso, o sea, ustedes sí van a descansar una semana. O sea, van a tener Ujú. clases una semana y van a descansar una semana. Los doctores, los profesores, no. Los profesores vamos a ir todos los días, todas las semanas. Lo único que sí es que los profesores nada más vamos a ir en nuestro horario de clases. Entonces, esa Mm, es una ventaja. Solo vamos a ir, presentamos clase y nos retiramos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tienen 2 clases y tienen clase a las 10 y a las 12, pues dan su clase a las 10 y se retiran a las 2. No tienen por qué permanecer más tiempo de lo necesario. Las otras clases, las otras horas que ya tienen, por ejemplo, los profesores que tienen 40 horas de base, las otras clases las pueden ya trabajar directamente desde casa, dando las clases en línea, justamente, ¿no? Ese es el detalle. Sí, va a ser un relajito, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Por eso yo ya me voy a grabar en julio todas mis clases, ya cuando termine su ciclo, para tenerlas pregrabadas y ya no tener trabajo. La sube a YouTube. No, lo estoy viendo, pero no, la verdad no quiero, no me gusta mucho la audiencia. Por si Sí, para recurso. que lo conozcan más personas. Podría ser sí, Soy, famoso. soy una persona tímida, entonces no. Podría ser pues con Luisito Comunica. Ay, me cae gordo Luisito Comunica. Entonces con los de Necoita Vlogs. Los de Necollita sí me gustan. Ahí está. Pero bueno, vamos a comenzar la clase. Tenía que sacar mi molestia a su plan de reinicio. Bueno, entonces recuerden que también este es el aparato genital femenino y también lo vamos a clasificar de las mismas 2 maneras con órganos sexuales internos y órganos sexuales externos. Los externos es todo lo que podemos ver, en este caso vulva, ¿cómo se llama? Bueno, toda la pelvis en general, ¿no? Labios mayores y labios menores, hasta ahí. Y el introito vaginal. Uh-huh. Y los internos, todo lo que no podemos ver, que está compuesto desde los ovarios, las trompas de falopio, el útero, cervix y vagina. Uh-huh. Ahora, algunos términos importantes. Recuerden la menarca, que es la primera menstruación, y la menopausia es la última menstruación. El climaterio son todos los signos y síntomas que acompañan a la menopausia.
Y la ovulación pues, es el proceso mediante el cual se libera el óvulo. A estos términos tienen que agregarle otros dos, telarca y pubarca. Recuerden que la telarca es la producción de la glándula mamaria y su maduración, y la pubarca es la formación de vello púbico. El ovario es una estructura del mismo tamaño que el testículo, básicamente, de 1 por 2 por 3. Se va a encargar de la producción de hormonas sexuales y la ovogénesis, que es la producción de óvulos. Ahora, el ovario va a tener un hilio, a diferencia del testículo, que no tenía hilio, este sí tiene hilio. Este hilio va a contener arterias, venas y nervios principalmente. Y el estroma es tejido conectivo y el parénquima del ovario principalmente son los óvulos, en sus diferentes grados de diferenciación. Todo está rodeado también de una túnica densa de tejido conectivo que también se conoce como túnica albuginea o túnica vaginal. En cuanto al óvulo, recuerden que va a empezar su maduración desde la etapa fetal, y en la etapa fetal van a estar los folículos primordiales. Cuando nacen, no únicamente van a tener folículos primarios y secundarios. El folículo primario se caracteriza por tener el óvulo primario como tal, el óvulo central, y células de la granulosa o células escamosas. Estas células de la granulosa va a formar un pequeño epitelio que va a recubrir al óvulo. En el folículo primordial es un epitelio plano simple, es decir, son células planitas en una monocapa y van a tener su lámina basal, como cualquier epitelio. En el folículo primario, estas celulitas empiezan a crecer y a proliferar. Entonces, desde células planas simples se convierten a células cúbicas simples. Y en este momento empiezan a producir algo que se va a conocer como zona pelúcida, que la zona pelúcida es una cubierta de tejido conectivo, principalmente, y fosfolípidos, que va a recubrir al óvulo para darle mayor protección. Después viene el folículo primario de varias capas. Estas mismas células de la granulosa empiezan a proliferar y proliferan más y más y más y más. Entonces se hacen de varias capas. Ya cuando están varias capas, ya está totalmente formada la zona pelúcida, totalmente cerrada, y empiezan a llegar otras celulitas adyacentes que van a ser conocidas como células de la teca interna. Después, acá. Después, cuando empiezan a crecer las células de la teca interna, estas mismas empiezan a producir tejido conectivo que se va a conocer como teca externa. En la teca interna se van a llenar de vasos sanguíneos entre la teca interna y la teca externa. Entonces recuerden, la teca interna son células ausadas, alargaditas de tejido de sostén, y la teca externa es tejido conectivo. No son células, es tejido conectivo. Estas células de la granulosa van a empezar a morir, pero al mismo tiempo van a empezar a producir un líquido, sobre todo de glucoproteínas y carbohidratos, que después se va a conocer como antro. Ese es el folículo secundario. Cuando ya este antro es bastante grande, se convierte en un folículo de Graf, un folículo secundario maduro, o folículo de Graf. Entonces ya en el folículo de Graf, las células de la granulosa crecieron tanto, se murieron algunas, pero llenaron todo esto de glucoproteínas y carbohidratos, que se conoce como antro. Y nada más va a quedar una capa que se conoce como corona radiada, rodeando al óvulo, rodeado de su zona pelúcida, que van a ser glucoproteínas, que les digo, estas van a ser destruidas por el cuerpo acrosómico del espermatozoide. Cuando se lleva a cabo la ovulación, bueno, ahorita hablamos del cuerpo amarillo. O bueno, de una vez, déjenme ver dónde está. Acá está. Entonces, cuando se lleva a cabo la ovulación, las arterias que estaban en la teca interna, en la teca externa, perdón, se van a romper para permitir que el óvulo salga. Entonces, como se rompen estos vasos sanguíneos,
lo que estaba adentro, que era el antro y algunas celulitas de la granulosa que quedaban, se van a llenar de sangre. Después esa sangre va a contener fibroblastos y esos fibroblastos van a empezar a fibrosar lo que antes era el folículo y entonces se va a formar el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo tiene la característica de las células de la granulosa que quedaron, van a empezar a producir progesterona para promover que el embarazo permanezca y perdure durante los 9 meses. Las células de la teca interna, las que rodeaban el folículo, se van a empezar a contraer y entonces van a hacer este folículo grandote que estaba por donde salió el óvulo, se va a empezar a hacer chiquitito y se van a poner de una coloración amarilla. Primero roja, luego amarilla y luego blanca. Por eso se conoce como cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo es productor de progesterona. Ya cuando pasa a cuerpo albicans o cuerpo blanco, esto ya está fibrosado y únicamente va a quedar como un vestigio cicatrizal en el ovario. Ujú. Ahora sí, me regreso para que veamos las células. Primero vamos a ver las células y luego vemos el ciclo hormonal. Entonces, tenemos dos células, ¿no? Las células de la teca y las células de la granulosa. Estas van a conformar lo que se va a conocer como membrana hematovárica. Igual que la barrera hematotesticular, esta es la barrera hematovárica. Capilar, continuo, como cualquier barrera prácticamente. La célula de sostén, en este caso es la célula de la granulosa, y la célula propia del tejido, en este caso es la célula de la teca interna. Ajá. Las dos son estimuladas por hormonas gonadotróficas, es decir, LH y FSH, pero la de la teca interna únicamente es por LH y la granulosa es regulada por las dos hormonas, LH y FSH juntas, que es lo que aquí está señalado como receptores. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando el eje hipotálamo hipófisis ovario, el hipotálamo va a liberar hormonas liberadoras de gonadotrofinas, o sea, GnRH. La hipófisis va a responder liberando hormonas gonadotróficas, que son dos, LH y FSH. La LH va a activar a la célula de la teca interna, que va a producir del colesterol, a partir del colesterol, va a producir progesterona y andrógenos, que se conoce como androstenediona. Es lo equivalente a la testosterona. Ujú. Además, también esta va a recibir una estimulación a través de la testosterona que viene directamente de la glándula suprarrenal. Recuerden que hay una región que se llama región reticular de la glándula suprarrenal que también va a producir testosterona y entonces también va a ayudar a estimular a la célula de la teca interna. Después la androstenediona y la testosterona que viene de la vesícula de la suprarrenal van a pasar a la célula de la granulosa y se va a convertir, esta también tiene una 5-alfa reductasa que va a convertir la testosterona directamente en estradiol y el estradiol lo va a mandar directamente a la circulación sanguínea. En la circulación sanguínea, además de que el estradiol sirve para la maduración del óvulo, por un lado, en la circulación sanguínea lo que va a hacer es va a producir los caracteres sexuales secundarios, es decir, aumento de la mama, bueno, la forma del pubis de forma ginecoide, el ensanchamiento de caderas y acumulación grasa, sobre todo en caderas y en pecho. Ujú. Además, la voz aguda, la ausencia de vello facial, etcétera, ¿no? Todo eso lo va a producir el estradiol, el estrógeno. ¿Sí quedó bien? Sí, Ahora Sí. vamos a ver el ciclo de regulación o los ciclos de regulación de la mujer. Son varios. Primero vamos a tener el ciclo menstrual, ¿no? Esto es cíclico, es decir, cada 28 días les toca pasar por este ciclo. Los primeros 5 días en promedio, obviamente esto varía de persona a persona, lo normal es de 28 a 32 días, más de 32 días del ciclo ya es algo patológico que tiene que ser revisado por un ginecólogo. Menos de 21 días también es algo patológico que tiene que ser revisado por un ginecólogo, pero el promedio son 28 a 32 días. Ujú.
Entonces, los primeros 5 días en promedio de un periodo normal de 28 días es el periodo de menstruación. Recuerden que la menstruación es la salida de sangre que va a ser la capa funcional del endometrio, que no se utilizó para un embarazo y entonces simplemente se descama. Esa es la menstruación, los primeros 5 días. Después viene un periodo básico general hasta llegar al día, entre el día 9 y el 18, que se puede llevar a cabo la ovulación. Específicamente se da en el día 14. Pero todos estos días son días fértiles, en donde el óvulo o la ovulación se puede adelantar, pero también si no se adelanta y es exactamente en el día 14, el óvulo puede permanecer vivo hasta 4 días. Entonces por eso se conoce como este periodo de fertilidad. Ajá. Y ya después los otros días no hay mucho que mencionar, ¿sí? Ese es el ciclo menstrual. En cuanto al ciclo endometrial, lo vamos a dividir en 2 fases, una fase proliferativa y una fase secretora. La fase proliferativa va prácticamente del día 1 al día 14 y es aquí donde la capa funcional del endometrio va a empezar a proliferar, es decir, va a empezar a crecer y madurar. Por eso se conoce como proliferativa. Y en la fase secretora, las glándulas tubulares o tubuloacinosas, tubulares enrolladas, perdón, del endometrio van a empezar a producir su secreción mucosa que va a servir para darle nutrición al óvulo, si es que se llevará a cabo la fecundación, fase proliferativa y secretora. Después viene la fase ovárica. El ciclo ovárico básicamente es el crecimiento folicular desde folículo primario hasta folículo de Graf y después se lleva a cabo la ovulación más o menos en el día 14, más o menos 4 días. Y después viene la formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Recuerden, primero cuerpo rojo, cuerpo lúteo, cuerpo amarillo y cuerpo albicans o cuerpo blanco cuando ya está involucionando. Después tenemos el ciclo hormonal. El ciclo hormonal, ese tenemos que tener mucho cuidado porque recuerden, aquí tenemos 4 hormonas que son las que hacen el juego. Progesterona, estrógenos, LH y FSH. Vamos a empezar a analizar primero FSH y LH. Entonces, la FSH permanece constante prácticamente en los primeros días, los primeros 14 días del ciclo, pero justamente en el día 14 hace un pequeño pico para dar una baja de los niveles de FSH en los últimos 14 días. La LH pasa exactamente algo muy parecido. Va a permanecer un poco más alta que la FSH hasta el día 14. En el día 14 hace un pico para la ovulación y entonces desciende. Las dos se comportan muy similar. Después tenemos el estrógeno. El estrógeno va a permanecer constante en los primeros 14 días, pero unos días antes de la ovulación, que es justamente coincide con los días fértiles, aproximadamente unos 4 días antes, se va a dar un pico importante de estrógenos. Este pico de estrógenos es el que va a estimular el pico posterior de la FSH y LH para que se lleve a cabo la ovulación. Y después va a permanecer alta si se da el embarazo hasta que se prepare la implantación. Si no se lleva a cabo el embarazo, simplemente vuelve a descender a niveles normales. En cambio, la progesterona, los primeros 14 días permanece prácticamente inexistente hasta los segundos 14 días después de la ovulación, porque ¿quién produce la progesterona? El cuerpo amarillo. Entonces, hasta que se forma el cuerpo amarillo, tenemos elevación de la progesterona, que va a permanecer alta si se lleva a cabo la fertilización o la implantación del huevo, del ovocito. Si no se lleva a cabo la implantación, simplemente disminuye otra vez. ¿Por qué? Porque el cuerpo amarillo empieza a involucionar y se empieza a fibrosar. ¿Sí? Después tenemos las tubas uterinas. Las tubas uterinas las vamos a dividir en 3 porciones. El infundíbulo, la ampolla y el istmo.
Recuerden dónde se lleva a cabo la fecundación, en la ampolla, ¿no? O en el cuerpo como tal, la parte media. La tuba uterina va a estar rodeado de un epitelio cilíndrico, digo, cilíndrico bajo o cilíndrico simple, y en algunos libros lo manejan como cúbico simple. Ajá. Pero en realidad es un cilíndrico simple, pero tiene la característica de tener cilios. Eso es muy importante porque dentro de su epitelio va a tener tanto células secretoras, células absortivas y células ciliadas. Y los cilios son los que van a movilizar el óvulo. Ajá. Ahora, algo importante ¿cómo pueden identificar la tuba uterina? Por el epitelio. El epitelio va a formar grandes pliegues y es muy, muy, muy característico de la tuba uterina únicamente presentar la luz muy bajita. Todo va a estar rodeado, va a tener una mucosa donde está el epitelio que les mencioné, una túnica muscular y una túnica adventicia o serosa, dependiendo en qué porción esté la tuba. Ujú. Entonces, la mucosa es la que hace los pliegues, la muscular tiene músculo liso que sirve para la contracción y ayuda al tránsito del óvulo. Aquí están los dos tipos de células ciliadas y células secretoras. ¿No? Las células ciliadas son las que van a ayudar a la transportación del óvulo y las células secretoras van a producir principalmente moco, rico en carbohidratos para la alimentación y nutrición del óvulo. Después de las tubas uterinas son dos y se van a conectar directamente al útero. El útero anatómicamente lo vamos a dividir en un cuerpo, o bueno, un fondo uterino, un cuerpo uterino y una región cervical, o un cuello como tal. Ajá. Entonces, fondo, cuerpo y cuello. Y después vamos a tener la región cervical, que es el cérvix. El cérvix lo vamos a dividir en dos porciones. Una parte endocervical, directamente que conecta con el útero, y una parte exocervical que se conecta o que se comunica con la vagina. ¿Mm? Ahora, en cuanto al cuerpo, recuerden, también vamos a tener el mismo epitelio o un epitelio muy parecido al de las tubas uterinas, pero sin cilios. Es decir, un cilíndrico bajo, un cilíndrico normal. Y las capas histológicas van a ser tres: endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio es la parte más interna y va a estar rodeada a su vez de dos capas, la capa basal y la capa funcional. Todo eso es endometrio. Después viene el miometrio. El miometrio está compuesto de músculo liso. Dos capas, generalmente cuando está en reposo, tres capas cuando está gestante. Y después tenemos el perimetrio, o sí, el perimetrio como tal, que es tejido conectivo que va a recubrir al útero. Ujú. Entonces, el endometrio lo vamos a dividir en dos porciones, una capa basal y una capa funcional. La capa funcional es lo que se va a descamar durante la menstruación, pero la capa basal sirve para que las células se queden ahí guardadas y empiecen a proliferar durante la fase proliferativa y aumente la cantidad de capa funcional. Todo el endometrio va a tener, la mucosa del endometrio va a tener estas glándulas que cuando está en reposo, cuando no está en la fase proliferativa sobre todo, van a ser tubulares simples. Pero después, en la fase, estas van a seguir creciendo y se van a empezar a enrollar y se van a convertir en tubulares espiraladas. Ajá. Al mismo tiempo, la circulación sanguínea pasa lo mismo. En la fase proliferativa son arterias sencillas, arterias largas nada más, pero estas arterias van a empezar a proliferar a lo largo que la capa funcional lo haga y se van a empezar a espiralar, es decir, se van a empezar a enrollar y se van a convertir en arterias espiraladas. Entonces, cuando no se lleva a cabo la fecundación y hay una menstruación, toda esta capa es la que se destruye. ¿Por qué se destruye? Porque el origen de las arterias, es decir, aquí, se vasoconstriñen, hay una vasoconstricción, se cierran las arterias en la capa basal y todo lo demás se necrosa.
porque ya no tiene circulación sanguínea y entonces la capa funcional necrosada es lo que contiene la menstruación. Ujú. Aquí está. Luego vamos a tener la región cervical. La región cervical, recuerden que la vamos a dividir en dos porciones. Una región endocervical que conecta directamente al útero y una región exocervical. La región endocervical, o sea, la parte interna del cervix, va a tener el mismo epitelio que el útero, es decir, un cilíndrico simple. Ajá. Pero cuando sale al exocervix, es decir, se conecta directamente a la vagina, va a haber un cambio de epitelio del cilíndrico simple a un plano estratificado no queratinizado, que es el epitelio propio de la vagina. El cervix va a formar estos pequeños pliegues que se van a conocer como sacos de Douglas. Ajá. Y el cervix tiene secreción. Generalmente es una secreción de moco. Ajá. Moco con factores inmunológicos como lisocimas, inmunoglobulinas. Cuando esas pequeñas glandulitas cervicales se llegan a tapar y congestionar, es algo muy común. Se conocen como nódulos de Nabot. Ajá, o cúmulos de Nabot. Esos cúmulos de Nabot o tumorcitos de Nabot son pequeñas glándulas que se taparon simplemente y se fibrosaron y quedan ahí como remanentes, sobre todo en la región exocervical. Después viene la vagina. La vagina va a estar formada por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, pero la característica histológica de estas células es que estas células contienen altos contenidos de glucógeno. Esos altos contenidos de glucógeno sirven para darle alimentación a la microbiota que se aloja en la vagina, sobre todo a los bacilos, a los lactobacilos que viven aquí. Ajá. Y además también generan una respuesta inmunológica contra las bacterias. Ahora, si se fijan en la mucosa va a formar estos pequeños pliegues. Debajo de estos pequeños pliegues de la mucosa vamos a tener músculo liso y después vamos a tener una túnica adventicia. Esos pequeños pliegues, se los voy a poner en la imagen que vimos antes, se conocen como pliegues circulares, circunferenciales o simplemente pliegues vaginales. Cuando la mujer está en reposo, es decir, no está en un grado de excitación, estos pliegues están relajados. Ajá. Entonces la vagina es rugosa. Cuando hay un proceso de excitación, hay un disparo adrenérgico, por lo tanto una contracción muscular y los pliegues se alisan, es decir, la vagina se vuelve ligeramente más grande y más lisa. Estos pliegues desaparecen durante la excitación. Ujú. Ahora, en la parte más externa de la vagina va a estar rodeado de músculo esquelético, que va a formar parte de los músculos adyacentes a la pelvis, principalmente el bulbo cavernoso. Ujú. Es músculo esquelético. Después, ahora sí ya tenemos los genitales externos, ¿no? Que prácticamente es toda la pelvis, lo que les había mencionado. Monte de Venus, que básicamente el monte de Venus es el vientre o la parte más externa del pubis, va a tener un colchonete de grasa, de tejido celular subcutáneo. Ajá. Esa es la característica del monte de Venus. Y va a contener piel delgada, epitelio plano estratificado queratinizado, con anexos cutáneos normales, ¿no? Después vamos a tener los labios mayores, son dos. Los labios mayores también van a estar cubiertos de piel y van a tener los mismos anexos cutáneos. Ajá. Debajo de los labios mayores vamos a tener los labios menores, que también son dos, uno a cada lado. Ajá.
Y a la parte delantera vamos a tener una pequeña acumulación o prolongación que se conoce como clítoris, que es la parte equivalente a los cuerpos cavernosos en la mujer. Después vamos a tener la entrada o el introito uretral y por último atrás de la vagina vamos a tener la vagina como tal, el introito vaginal. Aquí en la parte periférica vamos a tener unas glandulitas, ajá, las glándulas de Skene, ahorita las vimos, las vemos. Recuerden que el introito vaginal en una persona que no haya tenido relaciones sexuales está cubierto de una pequeña membranita de tejido conectivo que se conoce como himen. Cuando la mujer tiene relaciones sexuales, este himen, que es esto básicamente, se rompe. Ajá, y entonces pueden dejar algunos vestigios. En la parte periférica les digo, aquí están las glandulitas de Skene, que son glándulas menores, y las glándulas mayores, que se conocen como glándulas de Bartolini. ¿Sí? Las dos son secretoras de moco para la lubricación. Las de Bartolini están atrás, en la periferia. Las de Skene prácticamente casi no se ven, muy chiquitas, y hay otras que también son bulbouretrales, que son muy, muy, muy pequeñitas cerca de la uretra. Todas las glándulas de la mujer prácticamente secretan lubricante durante la excitación, sirven para producir moco y además también este moco está acompañado de algunas moléculas muy parecidas a la del hombre, que es ácido cítrico, lisozima e inmunoglobulina tipo A para proteger de bacterias. Estos son los diferentes tipos de himen que pueden existir. Generalmente estos ya así se ven cuando ya están perforados. Es decir, cuando la persona ya tuvo relaciones sexuales por primera vez y después ya se puede, estos son normales, estos todavía están núbiles como tal. Después tenemos la glándula mamaria. La glándula mamaria, nada más lo importante a recalcar, recuerden, es un estroma lobular como tal, es una glándula lobular o acinosa, que va a tener conductos dentro del lóbulo, se conoce como conductos intralobulares, y fuera del lóbulo se conocen como conductos interlobulares o interlobuliares. Estos conductos interlobuliares se van a conectar directamente a un conducto más grande que se conoce como conducto galactófero, y en promedio son 7. Bueno, entre 3 a 7, dependiendo la mujer, ¿no? Todo está rodeado de tejido conectivo, principalmente grasa, tejido adiposo, y van a producir leche, ¿no? Principalmente. Recuerden que la hormona que produce la leche es la prolactina, pero que cuando hay una estimulación por succión, se produce oxitocina, y entonces como todo está rodeado también de músculo liso, este músculo liso se contrae y permite la salida de la leche. En la parte externa de la mama, del pecho, vamos a tener una zona hiperpigmentada que se conoce como areola. La areola va a contener estos pequeños granulitos que se ven aquí, que no son como tal granulitos, sino realmente son glándulas. Estas glándulas se conocen como glándulas de Montgomery y sirven para la lubricación porque secretan una secreción oleosa, una secreción grasa, y además secreción grasa también produce inmunoglobulinas. Entonces sirve para proteger a la mama, que no se rompa, que no se cuartee, y además que esté protegida contra bacterias, ¿no? Ya acabamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien.